Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este jueves de la octava de Pascua, exactamente a una semana de haber iniciado el Triduo Pascual, y estos pasajes son sumamente densos, es decir, se podría desgranar palabra por palabra, frase por frase, y esto a lo largo de los siglos la Iglesia una y otra vez lo sigue meditando. Se nos está diciendo una cosa muy profunda, misteriosa. Nosotros decimos fácilmente: Jesús ha resucitado, pero lo que ha hecho Jesús es transformar, diríamos, la materia, el cuerpo humano, materia. En química orgánica se dice chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y así con esa composición tienen todos los seres vivos más algunos otros elementos químicos. Todo eso ha sido transformado de una manera que ni siquiera imaginamos en el cuerpo glorioso de Jesucristo, también en el cuerpo glorioso de nuestra Madre Santísima, y eso también va a ocurrir en nosotros. Y entonces ellos tienen mucha dificultad en entender, y nosotros tenemos igual y tal vez mayor dificultad, porque los conocimientos que tenemos de las ciencias naturales no nos ayudan, sino al contrario, nos pueden complicar y confundir. Pero ellos conocían, como ahora también la gente habla de fantasmas, y entonces ellos ven a Jesús y se asustan porque no entienden cómo Él atraviesa las paredes, las puertas cerradas. Eso lo mencionará
el Evangelio según San Juan en el pasaje paralelo que veremos el domingo. Es decir, el cuerpo glorioso de Jesucristo tiene una relación distinta con el espacio y el tiempo, que no es la que tiene la materia, la que tenemos nosotros ahora en nuestro cuerpo físico. Sin embargo, y eso es lo que nos tiene que llenar de asombro, el Señor, que se ha quedado con nosotros en los sacramentos pascuales, que para nosotros parecen cosas muy sencillas, el bautismo, las palabras del que celebra, agua y unción con aceite, la Eucaristía, pan y vino, el matrimonio, varón y mujer, y así podríamos seguir enumerando, pero en cada uno de esos sacramentos pascuales Jesucristo glorioso sigue obrando. Y sigue obrando de dos maneras. Voy a tratar de decirlo lo más sencillo y claro que se pueda. Dios ha asumido la naturaleza humana para compartir con nosotros la divinidad, para hacernos partícipes de la vida divina. Eso se nos comunica a través de los sacramentos. Y el sacramento de Dios es Jesucristo, nacido de María Virgen. Es decir, desde que se encarnó, desde que era un cigoto en María, ya existía esa realidad. Lo que ha ocurrido en la Pascua, en la cruz, es que ese amor extremo, ahora nosotros podemos ser templo de Dios. Dios puede habitar en nosotros y nosotros podemos recibir dones de Dios a través de su acción, que es doble. Está en nosotros como ese cenáculo cerrado donde están asustados, y simultáneamente desde fuera viene y nos llama, nos habla, nos explica las Escrituras, camina con nosotros, está entre nosotros y está en nosotros simultáneamente. Pero nosotros tenemos mucha dificultad para reconocerlo en nosotros y tal vez igual o más dificultad para reconocerlo en los demás, sobre todo si es que nosotros, heridos por el pecado, lejos de Dios, tenemos una fe muy frágil y además no amamos como el Señor nos ama. Y entonces los dones teologales, la fe, la esperanza y la caridad son simultáneamente la manera en que el Señor obra sobre nuestras facultades humanas naturales, pero simultáneamente es la manera en que Él nos une en la persona del Hijo al Padre y el Espíritu Santo. Eso se nos está diciendo. No sé cómo lo he dicho y qué quedará de lo que he dicho, pero es algo inmenso. Nuestra razón no alcanza a entender esto. No podemos hacer un esquema, un algoritmo. Podemos intentar verbalizarlo, pero el Señor quiere que lo experimentemos, cada uno de nosotros. Eso es ser testigos. No que cuente de algo que me han dicho, sino que algo que yo he experimentado, he vivido. Pero eso que he vivido yo no significa que mi experiencia se pone por encima de la realidad de Dios en nosotros y entre nosotros. Eso es la Pascua, eso experimentaron esos discípulos de Maús que se iban desanimados viendo a Jesucristo sepultado, y el Señor se aparece, les arde el corazón, regresan a la comunidad, y en la comunidad cuando todos están diciendo sí es cierto, aparece el Señor, y en ese momento se asustan. Y entonces el Señor les pide que le den de comer, que lo toquen,
que vean que Él, muerto y sepultado, ya casi una semana después, no solo no está su cuerpo, su carne descompuesta, sino que es el mismo que ellos conocieron antes, pero con una corporalidad gloriosa. Eso tiene que empezar en nosotros, no cuando acabe la vida presente. Tiene que empezar en nosotros, en realidad ya empezó en nosotros desde el bautismo. Y el Señor quiere que crezcamos en la fe, crezcamos en la caridad, para que nos demos cuenta que es verdad. Como decimos, ¿no? Jesucristo ha resucitado. La gente responde que verdaderamente ha resucitado. Pero yo no puedo decir esa frase aprendiéndome un eslogan. Yo tengo que decir esa frase porque lo experimento. Esa fe tiene que crecer. Esa esperanza tiene que crecer. Esa caridad tiene que crecer para que nosotros podamos vivir la Santa Misa, cada sacramento, el matrimonio, la iglesia como sacramento. ¿Por qué la gente no nota la diferencia entre la iglesia, los bautizados y el resto? Porque justamente nos falta esa fe. Esa fe es la que en este tiempo pascual el Señor quiere que tomemos conciencia. Si la tenemos o no la tenemos, ¿a qué le estamos llamando fe? Para darnos cuenta de lo nuevo, absolutamente nuevo, que el Señor está haciendo, ya empezó y quiere que nosotros nos demos cuenta. Y no solo eso, sino que colaboremos. Entonces, con eso en mente, cuando pedimos porque nuestros hermanos difuntos estén vivos y sean santos, ya no es algo simplemente como que pido algo así en el aire, al vacío. Y cuando pido que una persona gravemente enferma se cure, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Y por eso nos atrevemos a pedir todas estas cosas. Pidámosle pues al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé su espíritu, para que podamos ser sus testigos. Que así sea. Amén.